Bueno, gloria al Señor. Vamos a entrar en la palabra de Dios. Vamos en esta mañana a escuchar el poderoso mensaje de la palabra del Señor. Y en esta mañana vamos a hablar de un tema que he titulado ¿Qué hizo Cristo por mí? Al comienzo de la reunión leímos este hermoso pasaje allí en Isaías y le voy a recordar algunos versículos importantes de los que nos hablaba la palabra del Señor. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, por abatido. Y sigue diciendo la palabra del Señor: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Bueno, aquí lo que podemos ver y lo que hemos titulado en la predicación es ¿qué hizo Cristo por nosotros? Todos sabemos que Él vino, sufrió, se humanizó, y estando en forma de humano, dice la palabra del Señor que se humilló hasta lo sumo, fue y vivió como un ser humano normal, tuvo una humanidad totalmente como la de cualquier otra persona. A Cristo le dio sed, le dio hambre, tuvo necesidades, durmió, dice la palabra del Señor, se cansó, su cuerpo como el de cualquier ser humano comenzó un proceso, fue niño, adolescente, joven, llegó a ser adulto, murió de 33 años, iba a un proceso de envejecimiento como el de cualquier ser humano, o sea, todas las características de un ser humano se aplicó en él, fue 100% Dios, 100% hombre. Pero Cristo vino a hacer muchas cosas por nosotros. Cristo vino a traer paz, a traer vida, a traer gozo, a cumplir un propósito en nuestras vidas, a traer la redención para nuestras vidas. Jesucristo fue ese cordero pascual, ese cordero que mataron el día de la Pascua, que con su sangre tinturaron cada una de las puertas para que no hubiese muerte. Fue un cordero de 1 año sin defecto, dice la palabra del Señor, y Cristo cumplió esa misma función, vino a ser el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero entonces, ¿qué fue lo que Cristo pagó en nuestras vidas? Pagó en la humanidad. Lo primero que te quiero hablar en esta mañana es que Cristo pagó el precio de nuestra salvación. Dice la palabra del Señor que Él, en 2 Corintios 5:21, que el que no conoció pecado fue hecho por nosotros pecado. Si te das cuenta, Cristo vino y sufrió en su propio cuerpo, en su propia carne, para poder pagar todo lo que nosotros necesitábamos. Lo primero fue el precio de nuestra salvación. El hombre está apartado de las cosas del Señor, como dice la palabra del Señor en Romanos 3:23, por cuanto la paga del pecado es la muerte. Y aquí todos estamos destituidos de la gloria del Señor. Todos nosotros estamos alejados inicialmente de Dios. Hay una diferencia, hay un vallado entre Dios y el hombre, y ese vallado se ha generado por el pecado. El pecado ha separado al hombre de Dios, pero la Biblia dice que Él nunca hizo pecado, pero fue hecho por nosotros pecado. ¿Te imaginas esto? Podemos comprender, ¿cómo podemos entender también esto? Que Él fue hecho pecado, no pecador. Cristo nunca fue pecador, pero fue hecho pecado, es decir, en otras palabras, el peso de todo el pecado en la humanidad fue cargado sobre Él. Él llevó la carga total del peso del pecado en su vida. Por eso dice la palabra del Señor que fue hecho pecado. Esta palabra se refiere en que Él pagó el precio que merecía el pecado, que es la muerte. El pecado en cada uno de nosotros merece la muerte. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Y quién merece morir por el pecado? Pues el mismo pecador. Pero Cristo fue nuestro sustituto y Él llevó el peso del pecado. La descarga de la ira de Dios que era sobre la humanidad fue sobre Jesús, sobre la vida de Jesús, sobre la humanidad, sobre su alma. Él lo sintió en todo su ser, en su alma, en su espíritu y en su cuerpo, y allí fue donde Él recibe
la sentencia del pecado, que es la muerte, lo recibe por nosotros. Ahora, nosotros también algún día moriremos, si es que el Señor nos ha levantado, si no somos levantados por la presencia del Señor, porque creemos firmemente que somos la generación que es levantada y es transformada por el poder de Jesús. Pero hay una sentencia, que todos los humanos morimos, así creamos en Cristo, pero como Él resucitó, también resucitaremos. Entonces, el que no conoció pecado fue hecho por nosotros pecado. ¿Cómo entendemos esto? Que Cristo soportó todo el precio y el peso del pecado por nosotros. Lo que teníamos nosotros que pagar como pecadores, Cristo lo pagó como si hubiese sido un pecador, aunque no fue pecador. Dice otro versículo de la palabra del Señor: sobre la base del sacrificio perfecto de Cristo, los que creen en Él ya no están bajo condenación de Dios. Otra de los factores importantes que vino Cristo y se relaciona con los que hemos estado hablando, el precio de nuestra salvación, el precio de nuestro pecado, el precio de nuestra, es que ya no estamos bajo condenación. Ya no hay condenación para los que creemos en Cristo Jesús. Jesús vino a pagar el precio de nuestra salvación, y ese precio se traduce como si fuese una factura de cobro, una sentencia, un dictamen en contra tuya, en contra de toda la humanidad, del hombre, en contra mía, por lo mismo y tanto, porque hemos estado alejados de Dios. Pero Cristo vino a tomar ese precio y Él canceló el valor de esa factura. Es como si te pudiera ilustrar de la siguiente manera: tienes facturado algo en el almacén, puede ser un televisor, puede ser un carro, un bien. Te lo facturaron a tu nombre. Ese bien va a ser para ti, pero hasta que no canceles la totalidad, no lo puedes retirar. Hasta que no pagues el 100% del carro, del artículo, del electrodoméstico, no podrás traerlo a tu casa. Esa es la salvación. Dios quería dársela al hombre. Había un plan divino de la salvación, pero hasta que no se hubiese cancelado el 100% de ese precio, el hombre no puede tener acceso para la salvación. Y Cristo justamente canceló el 100% del precio de lo que tú adeudabas delante de Dios, de la sentencia. Si no se cancela ese precio, estuviésemos bajo la condenación. Pero la Biblia habla claramente en Romanos 8:1 sobre la base del sacrificio perfecto de Cristo. Los que creen ya no están bajo condenación, y aquí nos suma algo: que tenemos que creer, tener fe en lo que Él ya hizo por nosotros. Tenemos que declarar y tomar que el perfecto sacrificio de Jesús es para nosotros, y simplemente se recibe a través de creer. O sea, tú ya no tienes que hacer nada de lo que Cristo ya hizo. En el mundo existe la ceguera espiritual, la ceguera religiosa, y entonces por eso los hombres tienen ellos mismos que autojustificarse, y se autojustifican haciendo obras de caridad, sufriendo, pagando, haciendo muchas cosas para tratar de comprar el precio de la salvación, no teniendo en cuenta que Cristo hace 2000 años aproximadamente ya lo pagó por nosotros. Que la forma de canjearlo es simplemente a través de la fe, recibir el plan de salvación a través de la fe. La Biblia declara en Romanos capítulo 10:10 que si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es muy sencillo como podemos recibir el plan de la salvación. En el momento no te cuesta nada, le costó su propia vida a Jesús de Nazaret, pero tú la recibes totalmente gratis. Dicho de otra manera, Cristo también pagó, dice la palabra del Señor, el precio de nuestra redención. Dice la palabra del Señor en el libro de Isaías capítulo 53 verso 11: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Oye, Cristo está diciendo que Él compró el precio de nuestra redención, que Él te va
a justificar. Es más, que Él ya te justificó y que Él llevó tus iniquidades. ¿Sabe qué son las iniquidades? Las iniquidades son los pecados más ruines, más bajos, más abominables delante de Dios. De pronto una iniquidad no es decir una mentira, no es tener un pensamiento sucio, pero son pecados perversos. Y aún esos pecados tan bajos, Cristo ya los llevó. Y esto me lleva al siguiente punto de lo que dice la palabra del Señor, es que Él ya cargó la culpa del pecado. Él ya llevó la culpa y la sentencia que tenía el pecado. Dice la palabra del Señor, el acta de pecado quedó clavada en la cruz. Esa acta que estaba en contra tuya. Dice la palabra del Señor, todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Déjeme decirle que esto es una palabra poderosa. Es una palabra grande, es una palabra que te habla, es una palabra que te ministra cuando Dios cargó el peso del pecado de toda la humanidad y lo hizo en ti. Lo hizo para ti, para que tú fueses redimido, para que tú fueses santo, para que tú le abriese simplemente el corazón de Jesús. ¿Sabe? El mensaje de hoy es totalmente cristocéntrico. Un justo, una persona totalmente inocente. Dios mismo vino a morir por ti en la cruz del Calvario. Vino a redimirte, vino a pagar, a ser tu sustituto. Cristo es mi sustituto. En otras palabras, Cristo murió por mí. ¿Por qué no repites esto? ¿Por qué no lo dices nuevamente? Cristo murió por mí. ¿Sabes? Si esto lo comprendiera el mundo entero, todo el mundo se inclinaría a Jesús. Pero el hombre todavía está ciego y necesita tener la revelación central. De pronto tú lo entiendes bien porque Dios te ha dado la revelación. Pero hay muchas personas que no lo entienden porque les falta la revelación de Dios. Les falta que el Evangelio alumbre sus corazones, que la gloria de Dios toque sus vidas, toque sus mentes para que puedan entender el mensaje de la palabra del Señor. Un justo, un santo vino a morir por un pecador. Jesús pagó la culpa. Ya no te culpes más. Ya no haya en tu vida sentimiento. Tu pasado quedó sellado por la sangre de Jesús. Quedó sepultado. Ahora tienes nueva vida en Cristo Jesús. La Biblia dice que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Desde hoy tenemos el camino abierto. Tenemos acceso. Mire todo lo que vino a hacer Jesús por ti, por mí. Vino a abrir el camino para poder entrar a la presencia del Señor. Dice la palabra del Señor que el día que Cristo murió y entregó su espíritu, el velo del templo se abrió en dos. Fue cortado en dos, de arriba hacia abajo, del cielo a la tierra. El plan misericordioso de Dios, queriendo decir que tú y yo, todos los humanos, todos los pecadores, todos los necesitados, cualquier persona sin distintivo de raza, de sexo, de condición, de clase, de lo que sea, podría entrar libremente ante la presencia del Señor. Totalmente Dios tiene los brazos abiertos y te está esperando, porque Él ya envió al Cordero Pascual, ya envió al Cordero el sacrificio, ya envió al Cordero de Dios que entrega a entregarse por ti. Simplemente hoy recibe lo que Dios tiene para ti. Hoy recibe el plan misericordioso en el nombre de Jesús. Recibe el plan de Dios para tu vida. Dios te ama. Déjeme decirle que esta no es una frase de cajón. Realmente Dios te ama. Literalmente Dios te ama. Enérgicamente y universalmente Dios te ama. Si no más hubieses existido tú, y eso es lo que quiero llamar tu reflexión en este instante. Si no más estuvieses en la tierra, solamente tú, tu nombre, o yo, en condición de pecado, Cristo hubiese venido a morir por ti. Para que el hombre no muera, para que tú no mueras como un pecador, sino como un redimido. Por la sangre
del Cordero, porque es un amor, dice la Biblia, porque tal manera amó Dios al mundo, y esta palabra mundo no se refiere a los montes, a los collados, a los ríos, a las ciudades como tal, a lo físico, es a la gente, a la humanidad, porque de tal manera amó Dios a la humanidad, al hombre, y cuando hablamos de hombre estamos hablando de hombre y mujer. De tal manera amó Dios a la humanidad que envió a su único Hijo, puro, santo, a morir por nosotros, y para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta palabra pierda quiere decir no vaya a la condenación eterna, no vaya a un juicio, no vaya a una sentencia, no muera en su pecado, no muera en su culpa, no muera en su dolor, no muera apartado de Dios. Esta palabra no se pierda quiere decir esto: que pase del reino de las tinieblas, del reino del pecado, al reino de la luz. Quiere decir no se pierda. Cristo te ama, literalmente te ama. Con todo su corazón, con todas sus fuerzas, entregó todo por ti. ¿Sabe? No bastó con venir. Cristo derramó el 100% de su sangre por ti. Y esa sangre tenía un propósito, es limpiarnos del pecado. La sangre de Cristo cumplía un propósito. La llaga de Cristo cumplía un propósito. Por su llaga somos sanos. Con su sangre somos limpios del pecado. Con su aflicción somos limpios de nuestra aflicción. Con su trabajo santificó el trabajo. ¿Sabe? Todo lo que Cristo hizo fue con un propósito. Cristo lo hizo por ti y por mí. Si Jesús lloró fue para que tú rieses. Y si Jesús sufrió es para que tú no sufras. Si Jesús perdonó es para que tú perdones. El perdón va a sanar las heridas que hay en tu alma, en tu mente, en tu pasado, que te hicieron de pronto de niño o de niña. El desprecio, el dolor, la humillación. Si Cristo fue humillado, si Cristo fue ofendido, es para que tú perdones. Y es para decirte que te ama a ti. Lo hizo por ti, lo hizo por mí. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús iba con ese madero en sus espaldas, caminando, dirigiéndose como un cordero al Gólgota, al lugar de la calavera, al lugar de la muerte, al lugar de la expiación, al lugar indicado, la gente se burlaba de él y muchos escupían su rostro. El rostro de Jesús fue escupido. ¿Te imaginarás de qué? Y saben, esa humillación la sufrió Cristo para que tú no fueses humillado. Cristo pagó el 100% de todo lo que tú necesitas. Cristo también, dice la palabra del Señor, que por su llaga fuimos nosotros curados. Oh, qué preciosa palabra. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Esta palabra abatido quiere decir una tristeza profunda. ¿Te acuerdas cuando estaba en el huerto del Getsemaní? Comenzó a orar y a sudar, y su sudor, en su sudor transpiraba grandes gotas de sangre. Una tristeza profunda, una depresión. Es para que tú seas libre de toda tristeza, de toda depresión. Cristo pagó la depresión para que tú no la sufras, para que tú vivas una vida abundante y una vida llena de paz, de salud, de gozo. Amado amigo, amado hermano, Cristo es nuestro sustituto. ¿Sabe qué es lo lindo de esto? Que ahora te puedes presentar delante de Dios. Antes no podías hacerlo, pero ahora si crees en Cristo te vas a poder presentar delante de Dios. Y Dios te va a llamar un hijo. Mucha gente cree que es hijo de Dios, pero la realidad es que no. Hasta que no venimos a los pies de Jesús, a los pies del Maestro, no aceptamos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Salvador, no nos convertimos en aquellos hijos de Dios. Hoy es la oportunidad, si no lo has hecho, si no le has permitido a Jesús que sea el Señor de tu vida, hoy lo puedes hacer. Hoy tú puedes permitir a Dios que sea el Señor, el Rey.
que sea tu papá y que tú seas su hijo. Simplemente abre tu corazón. Recuerda las palabras que ya te he mencionado anteriormente. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué tienes que creer? Que Jesús es el Señor, que Él murió por ti, que Él pagó el precio de tu salvación, que tú estás en una condición de necesidad y que tienes que reconocer a Dios, pedirle perdón y entregarle su corazón. Cristo es nuestro sustituto. Ahora nos podemos presentar delante de Él. Hay una ilustración, una historia que nos habla de lo que hemos estado charlando. Nos muestra. ¿Qué harías tú si pasa lo siguiente? Es la tarde de un viernes típico y estás manejando hacia tu casa, sintoniza la radio, el noticiero cubre una historia de poca importancia. En un pueblo lejano han muerto 3 personas de alguna gripe que nunca antes se había visto. Algo parecido a lo que estamos viviendo en el momento. No lo piensas mucho. El lunes cuando despiertas escucha que ya no son 3 sino 30,000 personas las que han muerto en las colinas remotas de la India. Gente del control de enfermedades de Estados Unidos han ido a investigar. El martes ya no es la noticia más importante en la primera plana del periódico porque no solo es en la India, sino en Pakistán, en Irán, en Afganistán y de pronto la noticia sale por todos los noticieros. Le están llamando la gripe misteriosa y todos se preguntan cómo vamos a controlarla. Entonces una noticia sorprende a todos. En Europa cierran sus fronteras, no habrá vuelos de Francia a la India ni en ningún otro país en el cual se ha visto la enfermedad, por lo que el cierre de fronteras, estás viendo las noticias cuando escuchas la traducción de una mujer en Francia que dice que hay un hombre en el hospital muriendo de gripe misteriosa. Oye, ahora en Francia hay pánico en Europa. La información dice que cuando tienes el virus es por una semana, ni cuenta te das. Luego tienes 4 días de síntomas horribles y mueres. En Inglaterra cierran también sus fronteras, pero es tarde. Pasa un día más y el presidente de Estados Unidos cierra las fronteras a Europa y a Asia para evitar el contagio en su país hasta que se encuentre una cura. ¿Ok? Al día siguiente la gente se reúne en las iglesias a orar por una cura y entra alguien diciendo: prendan la radio y se oye la noticia. 2 mujeres han muerto en Nueva York. En las horas parece que la cosa invade todo el mundo. Los científicos siguen trabajando para encontrar el antídoto, pero nada funciona y de repente viene la noticia esperada. Se ha descifrado el código del ADN del virus, se puede hacer el antídoto y va a requerirse de la sangre de alguien que no haya sido infectado. Sangre pura, en otras palabras. Y de hecho en todo el país se corre la voz de que todos vayan al hospital central para que se les practique un examen de sangre. Vate voluntario con toda tu familia junto a unos vecinos, pregúntate qué pasaría. Ponte por un momento en esos zapatos. Tú vas allá de voluntario. Muchos se preguntan, ¿será el fin del mundo? De repente el doctor sale gritando un nombre que ha leído en su cuaderno. El más pequeño de tus hijos está a tu lado y te agarra la chaqueta y te dice: papi, ese es mi nombre. Antes de que puedas reaccionar, se están llevando a tu hijo y gritas: esperen. Y ellos contestan, todo está bien, su sangre está limpia, su sangre es pura. Creemos que tiene el tipo de sangre correcta. Después de 5 largos minutos salen los médicos llorando y riendo. Es la primera vez que has visto a alguien reír en una semana. El doctor de mayor edad se te acerca y te dice: gracias, Señor. La sangre de su hijo es perfecta, está limpia y pura. Podemos hacer el antídoto contra esta enfermedad. La noticia corre por todas las partes. La gente está llorando y riendo de felicidad. En eso el doctor se acerca a ti, a tu esposa, y te dice: ¿podemos hablar un momento?
Es que no sabíamos que el donante sería un niño. Necesitamos que firmen este formato para darnos el permiso de usar su sangre. Cuando estás leyendo el documento te das cuenta de que no ponen la cantidad que necesitarían y preguntas ¿cuánta sangre? La sonrisa del doctor desaparece y contesta: no pensábamos que era un niño, no estábamos preparados, la necesitamos toda la sangre, necesitamos el 100% de su sangre. No lo puedes creer y trata de contestar pero, y el doctor sigue insistiendo. Usted no entiende, estamos hablando de la cura para todo el mundo. Por favor, firmen, la necesitamos. Tú preguntas, pero no pueden darle una transfusión, y viene la respuesta: si tuviésemos sangre limpia, podríamos. Por favor, firme. El silencio, sin poder sentir los mismos dedos que tiene la pluma en las manos. Te preguntan, ¿quieres ver a tu hijo? Camina hacia la sala de emergencia donde tu hijo está sentado en la calma diciendo: papi, mami, ¿qué pasa? Toma su mano y dices: hijo, tu mami y yo te amamos, nunca te dejaríamos que te pasara algo que no fuera necesario. ¿Comprendes eso? Cuando el doctor regresa y te dice: lo siento, necesitamos empezar, gente de todo el mundo está muriendo. Tú puedes ir y preguntarles a la espalda a tu hijo y dejarlo allí, mientras él te dice: papi, mami, ¿por qué me estáis abandonando? ¿Sabes la historia que nos ilustra la historia de Jesús? Toda la humanidad necesitaba una cura, una sangre limpia, una sangre santificada, no una sangre terrenal, una sangre del cielo. Y el Padre tuvo que firmar y enviar a su Hijo para que muriese por nosotros. Sin embargo, cuando estuvo en la tierra, no le reconocimos como Dios, no le honramos, no le glorificamos. Sabemos lo que pasó, pero el sacrificio está ahí. También a través de esta historia, si fuese el caso tuyo, podríamos comprender el gran amor del Padre al enviar a su único Hijo, que no sería muy fácil entregar un hijo para salvar a toda la humanidad. Sin embargo, Dios lo hizo. Amigo, amiga, te quiero llamar a la reflexión, te quiero llamar a que entregues tu corazón, a que le creas a Cristo. Quiero invitarte a orar, quiero invitarte a que repitas esta oración conmigo si nunca lo has hecho. Es una oración de arrepentimiento, de entrega. Ora conmigo y di, por favor: Señor Jesús, al escuchar tu palabra, recibo lo que tú has hecho por mí. Te pido perdón, Señor, de mis pecados, que con tu santa sangre me limpies, me perdones y me santifiques. Lávame con tu sangre. Hoy te acepto en mi corazón como mi Dios, como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, no lo borres jamás. Desde hoy declaro que soy tu Hijo en Cristo. Amén. Voy a orar por todas las necesidades, por todas las peticiones, mientras recibimos una alabanza. Vamos a orar. A través de esta alabanza vamos a creerle al Señor que toda enfermedad, toda dolencia, todo dolor fue sepultado, fue llevado y colgado en un madero y bajó a la tumba. Sí, Señor, tú llevaste a morir, dilo conmigo, y por mí sufriste en silencio mi dolor, por tu rebelión, por mi rebelión. Decláralo en esta mañana y levanta tu mano y dile: Señor, aquí estoy. En el nombre de Jesús oro por las necesidades, oro por todos aquellos que tienen una enfermedad, que tienen problemas de drogadicción, problemas de divorcio, problemas
interiores, problemas de culpas, heridas, y declaro sanidad. Bendigo la iglesia en el nombre de Jesús. Bendigo a cada uno de los que nos están escribiendo, mandando su petición, que nos escriben a través del chat. En el nombre de Jesús declaramos sanidad, declaramos liberación, declaramos paz mental, declaramos salvación en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en esta mañana, Dios. Finalizamos nuestra reunión con gozo, con alegría, con exaltación, Dios mío. Gracias te damos en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Recibimos la paz y la gloria. Bueno, mis amados hermanos, Dios les bendiga, los saludamos. Gracias por acompañarnos. Adelante con el Señor en Cristo Jesús. Hasta una nueva oportunidad. Dios les bendiga.